Cuando usted quiera empezar. Perfecto. Continuar. Aquí estamos en el taller número 3, concurso para maestros. Lo que vamos a observar ahora es algunas preguntas relacionadas con el rol del maestro en situaciones enfocadas al currículo dominicano. Ahí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que dice: cuando desde la práctica pedagógica el docente toma en cuenta los fenómenos que transcurren en el entorno escolar comunitario para desarrollar en sus alumnos el sentido crítico, está trabajando el eje transversal. Los ejes transversales es donde circula un eje, donde circula diferentes contenidos y diferentes temas. Entonces, hay diferentes enfoques de planificación. Se usaba el eje transversal. Luego ahora, en la actualidad, estamos trabajando lo que es un enfoque por competencia. Y aquí dice las opciones: cultura dominicana, identidad y diversidad. Contexto social y natural. ¿Entiendes? Contexto social y natural. Esa es la respuesta correcta. Cuando el maestro toma en cuenta los fenómenos que transcurren en el entorno escolar y comunitario, está tomando en cuenta el eje transversal que se llama contexto social y natural. Esa es la respuesta correcta en esa pregunta. Ya sabemos que, como dice, que el maestro, el docente, debe conocer el entorno donde se desarrollan nuestros estudiantes. Es decir, debe conocer el contexto social y natural para generar la planificación adecuada a las necesidades que tiene ese alumno al momento. Y eso podrá impactar de manera positiva y de manera para que ese niño y ese alumno tenga lo que es un aprendizaje significativo. Eso es importante. Y ese eje transversal se llama contexto social y natural. Dice: enfoque que fundamenta el área de lengua española en el currículo dominicano. Dice: funcional y comunicativo, estructural y constructivista, estructural y comunicativo, o humanista, humanista y comunicativo. Todo lo que tiene que ver el enfoque de lengua española, como todos sabemos, es funcional y comunicativo, porque la funcionalidad es clave aquí, y comunicativo porque es expresivo. Ese es el enfoque de la lengua española que está claro en el currículo dominicano. Funcional porque toda idea tiene una estructura funcional, desde la sílaba, desde las palabras, desde los párrafos, desde los textos. Es decir, funcional, un orden lógico de las palabras. Y comunicativo, ya sabe que esa es la fuente esencial de esa área. Un docente pide a uno de sus alumnos escribir un concepto sobre el tema que está trabajando. Este enseña la tarea y lo que ha hecho es un dibujo. ¿En qué etapa de adquisición de los códigos escritos está? Los códigos escritos, ustedes saben, silábica, silábica alfabética, presilábica y alfabética. Una parte muy interesante que no lo voy a explicar yo en esta conferencia es que ustedes deben saber en qué consiste la etapa silábica, silábica alfabética y presilábica y alfabética. Esas son las etapas. Esas son la etapa de los códigos de los escritos. Pero en este caso, un docente pide a sus alumnos escribir un concepto sobre una tarea que está trabajando. Este le enseña la tarea y lo que ha hecho es un dibujo. Es decir, que el niño no entendió. O sea, no entendió en su generalidad. Y lo que hizo fue un dibujo. No especifica si el dibujo está relacionado con lo que le dijo. Es decir, que está en la etapa presilábica, presilábica. Pero ustedes tienen que buscar esos tres conceptos. Yo voy a enviar la diapositiva que estoy utilizando para que ustedes vayan buscando y hagan una diferencia.
lo que es silábica, silábica alfabética y presilábica y alfabética, que son los códigos de los escritos. Quizá muchos de ustedes, pero no importa en qué área usted se desarrolla, esa matemática, eso es importante saberlo, eso es importante saber. Para desarrollar el contenido, la independencia de la República Dominicana, las estrategias adecuadas es una pregunta típica de sociales, pero vamos a ver sobre la independencia dominicana, cuál es la estrategia en este caso es la adecuada. Dice, trabajo en pareja, investigación en la comunidad, explicación de cada alumno y juego de roles. Trabajo en pareja, si los niños no tienen dominio del tema, ¿cómo van a desarrollar un tema de ese índole en trabajo en pareja si realmente son alumnos y no conocen del tema? Es lo que se establece. Investigación en la comunidad. ¿Cómo investigación en la comunidad? ¿Habrá en la comunidad una persona, si fue la independencia nacional, estamos hablando que eso ocurrió en el 1844, no puede haber en la comunidad una persona que vivió en esa época? Como que eso como que está ambiguo, como que, ok. La otra parte, explicación de cada alumno. ¿Cómo la explicación del alumno? Si no conocen el tema, si realmente quien debe conocer. Por eso, juego de roles. El juego de roles es situarlo de una manera explicativa. El maestro va dando las instrucciones y explicando el tema. Juego de roles. Es decir, Duarte, Sánchez y Mella, cómo nosotros podemos llevar eso, pero de una manera explicativa, lo cual el maestro va a utilizar estrategia sobre el tema, va a explicar lo que es un diagnóstico, lo que es todo lo que tiene que intervenir en ese proceso, juego de roles. Es como traer el espacio de allá del 1844 al aula. O sea, esa es una de las estrategias que en sociales tiene un gran significado y un aprendizaje significativo. La caracterización sobre esa época que se vivió. ¿Entiendes? Entonces, ese puede ser una de las estrategias, que es la estrategia adecuada para ese tema. Le expliqué por qué no pueden hacer las otras, que algo que da muchos resultados en estos exámenes es de captar opciones. Entonces, por eso, aunque usted no crea, aunque usted vea la respuesta, sería conveniente usted buscar en qué consiste cada una de esas cosas. Por eso le dejo de tarea y buscando, aunque no sea la respuesta correcta en cada tema. Eso es muy importante. La ley de educación, una pregunta muy objetiva y muy clara. Dice la Ley General de Educación 6697, enfoque teórico metodológico en que se fundamenta el currículo de la educación dominicana, conductista, estructuralista, cognitista o constructivista. Todos sabemos que el constructivismo es la corriente que permea, que establece la Ley General de Educación. El constructivismo es la construcción del saber. Es decir, el niño viene con unos saberes sobre un tema y nosotros vamos a construir su realidad a partir de eso. ¿Entiendes? Y de ahí se tienen aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que el niño utiliza para cuando se encuentra en situaciones adversas de la vida. Es decir, el niño va a aprender 3 por 3 o 3 más 3 son 6. Bien, 3 más 3 son 6. Pero que el niño pueda, si se encuentra con que le regalaron 3 naranjas y luego su tía le regaló 3 naranjas más, ¿cuántas naranjas tiene? Entonces, que el niño pueda resolver ese problema es lo que implica un aprendizaje significativo, porque pudo aplicar eso a la vida diaria. Entonces, eso es aprendizaje significativo, que no es más que la respuesta al constructivismo, que es la construcción de sus saberes. Bien, eso es interesantísimo, que ustedes busquen en qué consiste el conductismo, el estructuralismo y el cognitivista. Esos enfoques ustedes lo busquen y sobre todo busquen
en qué consiste el constructivismo. Pero la ley 6697 es muy clara. Ese es el enfoque del currículo dominicano. Incluso ustedes lo escuchan muy bien cuando dieron didáctica en la universidad y ahora mismo se está utilizando lo que es el constructivismo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por proyecto. Escuchen bien todo eso, y lo busquen. Espero que estén anotando todas esas cosas. Por eso les decía que este taller es sumamente interesante, porque este examen que tengo aquí, esta muestra de examen, te puede llevar luz a muchos conceptos básicos que tú puedes anotar. Bien, entonces, según la Ley General 6697, que está vigente todavía en República Dominicana, es la ley que permea el sistema educativo dominicano, tiene un enfoque que es el constructivista, la construcción de saberes. Bien, según la ley, un propósito para la creación de los fines educativos de la educación dominicana, según la ley, es un propósito, vamos a ser claros aquí, fomentar la apropiación de los conocimientos. Esta palabra yo la practiqué muchísimo, porque me iba a estar grabada, tú me entiendes. Pero esa es la respuesta correcta. Fomentar que los niños se adquieran los conocimientos y técnicas de acuerdo con el desarrollo biopsicosocial de los educandos. La palabra es esa parte. Recuerden que el enfoque que tiene un enfoque del contexto social y natural. Entonces, eso es un propósito de la educación dominicana. Fomentar que los niños se apropien de los conocimientos y técnicas de acuerdo con el desarrollo biopsicosocial de los educandos. Todo eso, esos conceptos ustedes los buscan, que está en la ley 6697. Pero ya en lo que tiene que ver con la raíz, el contenido tal de la ley. Sería bueno que siempre busquen el objeto de la ley, cuál es el objeto, cuál es la intención de la ley. Siempre tenerla, que esos documentos siempre están en lo que es en internet, siempre está ahí para que ustedes puedan hacer acceso, tener acceso a esa información. Tipo de contenido que prioriza el currículo de nivel básico. Ya es una pregunta de nivel básico, de nivel primario, el concepto procedimental y actitudinal. Eso siempre recuerden, de concepto, procedimiento y actitudes. Concepto, procedimiento y actitudes. Esa es la respuesta correcta. Dice procedimiento, hechos y actitudes. No. El concepto, procedimiento y actitudes. Dice el nivel básico está dividido en dos. Ya esa estructura ustedes tienen que entenderla. Del nivel básico, esas son partes genéricas, lo cual vamos dice el primer ciclo de nivel básico, ese está admiguo, por eso la estoy pasando dice, como docente, vámonos más claro a situaciones como esta. Dice, como el docente del segundo grado, te das cuenta que tus estudiantes están adquiriendo la noción de tiempo. ¿Cuándo? Dice, la noción de tiempo. Sí, cuando tú te das cuenta, tenemos un estudiante de segundo grado. Es muy importante esto porque en educación todo se da a grandes escalas. Puede ser algo que se aplique a un grado, se puede aplicar en otro. Por eso es muy importante esto. Dice, cuando un docente de segundo grado te da cuenta que tus estudiantes están adquiriendo noción de tiempo, es decir, noción de tiempo. Dice, marca y expresa correctamente la hora de reloj, calculan el tiempo, da la casa a la escuela, organizan las actividades que realizan durante el día, conocen la fecha de nacimiento de su compañero de grado. La palabra clave ahí es organiza las actividades que realice durante el día. Porque marca y expresa correctamente la hora en el reloj, sí, tiene noción de tiempo, sabe el reloj, pero no sabe la logicidad de las cosas. Cuando él puede organizar, tiene la logicidad de las cosas. Y eso es muy importante, la logicidad, la aplicación de la lógica
está ahí, en que organiza las actividades que realiza durante el día. Es decir, el desayuno, hice esto tal día, hice esto. Ya él tiene lo que es la noción del tiempo. ¿Entiendes? Todo te da con el tiempo aplicado, pero nosotros debemos estar claros. La palabra clave aquí es la organización, que tiene que ver con la lógica. Tiene que ver con la lógica, tiene que el niño sentarse, aplicar los conocimientos de lo que está aprendiendo con relación al tiempo. Porque él puede decir, mira, las 12 son las 12 del día y marcarlo en un reloj, pero organizar que él comió, que él almorzó, a hora se bañó a la tarde. Es decir, tiene una secuencia lógica de la aplicación del tiempo. Es mucho más lógico que se sepa. En un grupo de trabajo en el aula, la comunicación debe propiciarse de manera vertical, horizontal, en redes o mono. Eso ha cambiado muchísimo, pero lo que tiene es horizontal. ¿Entiendes? Horizontal. Esa es la parte de la comunicación en el aula. La calificación de un periodo en una asignatura será el promedio. Esas son cosas ya más prácticas. Ya ustedes saben cómo se calcula el promedio de las calificaciones. Eso ya ha estado un poquito descartado, que ya estamos hablando de que la evaluación ha cambiado muchísimo. Ya no es numérica en muchos casos, ya es una lista de cotejo, muchísimas cosas que amplia de la evaluación, un poquito mucho más Permiso. científica. Dígame. Disculpe, en ese ambiente quisiera aclarar y aportar, Sí, se con queda de mucho mi gusto. parte, ¿verdad? Que en el nivel Sí, secundario, para los que van por secundaria, se toma con el promedio de las calificaciones parciales durante el periodo. Para secundaria podría ser la número B, porque en secundaria sí, como es numérica y realmente no se toman pruebas, sino que son los 4 periodos que se saca el promedio, se sí, podría aceptar la B. exactamente. Muy buena explicación. En este caso lo hago así porque en otro taller vamos a hacer cálculo de todo eso y vamos a hacer un poquito más profundo. Pero muy buena aportación. Gracias por tu aportación a esta clase. Organismo de participación que concretiza el eje democracia y participación en el aula. Eso es muy importante que ustedes sepan. Los organismos de participación. Los organismos de participación son los que apoyan externamente e internamente nuestra labor. En este caso es el consejo de cursos, pero también hay otro asociación de padres, la ATMAN, que es externa, que también es de manera de participación de las clases, participación, no toma de decisión, sino de consulta. Es algo que está claro, ¿no? La ATMAI no toma decisión, sino es de manera consultiva, así lo establece la ley 6697. Sí es un organismo de participación de manera permanente. En estos años sabemos que la calidad educativa, sin la participación activa de la familia, no sería lo mismo. Por eso la integración de esos organismos de participación, tales como los consejos de curso, lo que es la ATMAI, también Asociación de Padres y Madres y Tutores de la Escuela, eso es muy importante. Dentro del área de matemática, un recurso adecuado para la enseñanza del valor de posición es el ábaco, lámina. Sabemos que el ábaco es un instrumento excelente para eso, el ábaco. Son de las cosas que usted tiene que saber. Nos vamos al campo de las estrategias. Y miren algo, muchachos. Una estrategia tiene mayor valor por si siempre salen muchas preguntas relacionadas a la estrategia adecuada para tal situación. Y yo como maestro le puedo decir, una estrategia, el peso de la calidad de una estrategia está en la utilización de los sentidos. Me explico. Cuando usted se sienta a realizar una estrategia para un grupo de estudiantes X, usted tiene que analizar lo siguiente. ¿Cuánto sentido va a utilizar el alumno para realizar esa actividad que se desprende de esa estrategia docente que tú usaste?
más sentido para la realización, mucho más significativa es la estrategia que utilizó el maestro. Porque entendemos que cuando un niño hace, permea, cuando el niño puede tomar algo en la mano, puede palparlo, puede tocarlo, puede ver, puede escuchar, esa estrategia es mucho más importante. Bien, no es lo mismo, por ejemplo, que tú le des, mira, toma esto, él siente el sabor, él puede decir, me tomé un trago de café que quería, porque bien, perfecto. En este caso, el niño va a sentir el aroma, va a sentir el sabor, te va a decir, es café. ¿Entiendes? No es agua con un color marrón, es café porque pudo sentir la textura, el gusto. Entonces, las cosas son así, más sentido a utilizar el niño, mucho más significativo. Entonces, cuando usted vaya a elegir una estrategia cualquiera, en cualquier situación, vamos a pesarla, vamos a mirar la validez por la cantidad de sentido que use el estudiante. Me di a entender, quiero, por ejemplo, tú le pones a tocar, tú lo pones a mirar, tú lo pones a escuchar, entonces ese niño ya va a aprender, va a hacer un contacto directo con el conocimiento. Por eso ya eso de escribirle la pizarra, de memorizar, eso ya no tiene mucho sentido en esta época moderna de la educación por competencia, porque lo que hay que desarrollar la competencia en el alumno, competencia comunicativa, competencia tecnológica, toda esa competencia que establece 7 competencias el currículo dominicano y sobre todo que esa estrategia desarrolle una de esas competencias como tal. Bien, así que esa es la parte interesante en esto. Así que, Winston, deja de grabar un poquito para que la corte ahí y luego la una para yo tomarme el café para que no salga esto. Como decía, vamos a seguir en esta reunión para concurso. Estamos viendo lo que es situación que se pueden presentar en el aula, algunas estrategias, cosas que debemos tener en consideración, como son las competencias fundamentales, toda la estructura de la planificación. Es muy interesante aquí que nosotros como maestros postulantes de este concurso 2021 la tengan en cuenta. Vamos a seguir con algunas situaciones que se pueden dar. Okay. Dice, lo axiológico en el currículo dominicano está relacionado con los, aquí dice lo axiológico en el currículo dominicano. Lo axiológico es lo que no se puede tocar. Esos son los valores que responden a unos contenidos actitudinales. Es decir, lo axiológico tiene que ver con los valores. Es la manera intrínseca de esos temas que nosotros vamos. Por ejemplo, una parte conceptual, por ejemplo, tomo un tema cualquiera de ciencias naturales como los bosques. El niño de manera conceptual debe saber lo que es un bosque, a diferenciarlo de otra parte territorial, lo que es un bosque, que es una zona habitada por árboles, donde existen, interactúan diferentes ecosistemas, pero lo axiológico de eso sería la valoración de los bosques, apreciarlo como una unidad, apreciarlo, estoy utilizando los valores ahí, apreciar, valorizar, ya eso es lo axiológico, los valores que presenta ante un tema, ante un contenido. Y eso es lo axiológico en el currículo dominicano. Lo axiológico es lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, pero se puede palpar. La valoración nunca es tangible, es intangible. Entonces, las cosas intangibles de esos contenidos establecidos, le di un ejemplo claro. Por ejemplo, hablamos de los bosques, lo conceptual es
concepto de bosque, pero ya lo que tiene que ver con la parte actitudinal es la valoración que le da a eso como medio de alimentación, como medio de flora, fauna. Entonces, esa es la parte axiológica del currículo, que tiene que ver con la respuesta que dice valores, fines, principios, objetivos. Los valores, los fines, el por qué, el para qué, pero de una manera intrínseca, de una manera intangible. Para el currículo dominicano, los ejes que permean áreas y niveles, modalidades, son los ejes transversales. Los ejes transversales, que es una manera que se está usando mucho, siempre se usaba para la planificación. Son esa parte que, como su eje, transversan temas circulares que están relacionados con ellos. La vida puede ser un eje transversal, el origen de la vida. Entonces, hay muchos contenidos que van alrededor de ese eje transversal. Es una manera de planificación, así como planificar por proyecto, como planificar partiendo de las competencias, que es los enfoques que estamos usando ahora, que es una respuesta al constructivismo, la construcción de los conocimientos. Pero eso, la parte aquí esencial es los ejes transversales. Para el currículo, los aprendizajes que poseen los alumnos antes de iniciar un grado o un contenido son saberes previos, aprendizaje significativo, saberes acumulados por la ciencia o saberes tecnológicos. Hay término que los saberes previos, la exploración de los saberes previos. Son los conocimientos que el niño trae, que muchas veces son de manera empírica, o la construcción de otros cursos. Entonces, al inicio ellos tienen unos saberes previos, o al inicio de cualquier contenido tienen un saberes previos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como maestros vamos a hacer con esos conocimientos previos? Es la construcción de un saber para que ellos tengan un aprendizaje significativo, que no es más que la aplicación de lo que aprendió a la vida cotidiana. ¿Entiendes? Esa es la parte interesante aquí. A mí me da explicando esto, cómo se conecta una cosa con otra. Por eso hay que partir de eso. O sea, eso, para el currículo dominicano, los aprendizajes que poseen los alumnos antes de iniciar un grado son los saberes previos. Saberes previos, no saberes acumulados, que son a partir, así como la evaluación tiene algunas etapas o tipos de evaluación, así también los conocimientos van pasando por etapas, pero los saberes que los niños antes de iniciar sobre un tema, que muchas veces son empíricos, son los saberes previos. Aquí utilizan el nivel básico porque son ejemplos. La siguiente pregunta dice, en el nivel básico, ya no utilizamos el nivel básico, ya el currículo en cierta ha sufrido modificaciones, ya en nivel primario, nivel inicial y nivel secundario. Entonces, escuchen bien, la estructura del currículo dominicano en la actualidad, cuando se habla de la división, ya tenemos el nivel inicial, ¿verdad que sí? Nivel inicial, y el nivel primario, que se divide en dos ciclos. El primer ciclo, que va de primero a tercero, donde los niños oscilan desde 6 años, de 6 años a los 12, a promedio 11, 12, y el segundo ciclo del nivel primario. No. Ese es de cuarto a sexto, profe. De cuarto a sexto. Pero en la edad hay un error. 6, 7, 8, 9 y de 10, 11, 12, el segundo ciclo de nivel primario. Ahí sí, que de 6 a 12 años el nivel primario completo. Ya se divide en 3 años para el primer ciclo y 3 años para el segundo ciclo. El primer ciclo del nivel primario comprende primero, segundo y tercero. El segundo ciclo de nivel primario comprende cuarto, quinto y sexto. Luego viene lo que es el nivel secundario, que es primer ciclo y segundo ciclo, que es séptimo y octavo, que ahora es primero y segundo, y tercero, primero, segundo y tercero, que
en la parte pasado, se llamaba séptimo, octavo y primero. Ahora el primero es séptimo, segundo octavo y tercero es antiguo primero. Y así cuarto, segundo ciclo de nivel secundario, cuarto que es el antiguo segundo, quinto que es el antiguo tercero y sexto que es el antiguo cuarto. Así está dividido. Bien, esa parte es algo que ustedes la manejan, pueden manejarlo, pueden aprenderse, pero ya ustedes saben la división y las subdivisiones por ciclo y por grado. Y la edad es comprendida entre eso se encuentra en el currículo dominicano, muchas veces está en lo que es el calendario escolar, todo eso está explicado ahí. Los calendarios escolares dan muchas explicaciones sobre jornada escolar entendida, las horas, lo que es referente al grado, a la hora de la subdivisión, el horario, todo eso. Todo eso está establecido en el calendario escolar, y ustedes lo pueden ver y estudiar. Dice, proceso de aprendizaje que permite al niño o la niña reflexionar sobre su propio aprendizaje. Cognitivo, metacognitivo, reflexivo y comparativo. El metacognitivo, metacognitivo. Es su proceso de aprendizaje que permite al niño o la niña reflexionar sobre su propio aprendizaje. Pero ¿qué es importante? Yo no le voy a explicar lo que es lo cognitivo. No le voy a explicar lo que es el metacognitivo, que es la respuesta correcta, y lo que es reflexivo y comparativo para que ustedes lo busquen y así aprendan sobre esto. Disposición legal que establece el sistema de evaluación del sistema educativo. El sistema educativo dominicano está contemplado en la ordenanza 196. Se ha modificado mucho esta ordenanza, pero han sido modificaciones. Bien, modificaciones que son claras. Estamos viendo muchos tópicos que tienen que ver con el currículo, tienen que ver que hicimos una mezcla aquí muy interesante de muchos temas. En matemática, los contenidos referidos a geometría deben trabajarse desde el primer grado, tercer grado, cuarto grado, desde el primer grado. Siempre hay que trabajar las nociones de geometría. Es decir, espacio. Ya el niño tiene que conocer la forma de los objetos. El niño tiene que decirte la forma de ese objeto que tiene mi celular, la forma que tiene esa taza. Ya debe ir conociendo las nociones propias, lo que es una recta, lo que es una curva. Si vemos el currículo dominicano, el niño ya tiene que saber en primer grado las nociones de geometría, la forma que tienen los objetos que tiene la casa. El niño puede decir, mira, la puerta tiene forma de rectángulo, aunque el concepto de rectángulo se trabaje, pero ya él conoce la forma de los objetos y lo va relacionando para que en los próximos grados ese conocimiento sea profundizado con conceptos más claros, que los compare, porque es gradual. Pero el niño desde primero ya tiene que tener la noción de lo que es el concepto de la figura geométrica. Estamos claros en esa pregunta. Dice, conjunto numérico que se trabaja en octavo grado. Hay muchas cosas, octavo o segundo grado. En este caso, los conjuntos de los números reales. Pero esa ya es una pregunta mucho más específica. Instrumento que facilite el control de rendimiento académico y la asistencia de los alumnos al centro educativo. Registro anecdótico, carpeta acumulativa, portafolio estudiantil, registro de grado. Bien, pero todo lo que está ahí, en la respuesta A, registro anecdótico, carpeta acumulativa, todo eso yo quisiera que ustedes lo busquen. La respuesta ustedes la comparen, hagan un análisis comparativo de cada una de las preguntas para que vayan teniendo conocimiento de todos los términos que se están usando aquí. Instrumentos de medición para determinar de forma progresiva hasta qué punto los estudiantes han logrado los propósitos del nivel ciclo área de cada grado. Esas son las pruebas. Que ya las pruebas nunca han tenido el carácter como el maestro le ha dado, que era para pasar un grado, para promover. El sentido constructivista de ahora
la construcción de las pruebas se utilizan de la siguiente manera. Yo doy una prueba a un grupo de alumnos en matemáticas. Es una medición científica lo que voy a hacer. En esa prueba mensual, yo di 5 temas, lo cual los 5 temas están en diferentes puntos, esos temas. Claro que sí. Y yo me doy cuenta que el punto 4 de ese examen mensual, el 98% de los estudiantes no lo hicieron bien. Entonces, es un indicador que ese contenido no fue entendido por los alumnos y yo debo retroalimentar esa parte. Ese siempre ha sido la construcción y el sentido de los exámenes o de las pruebas en sentido de evaluación. Nunca ha sido, siempre ha sido tomado con una condición final para promover, pero las pruebas tienen un carácter científico para determinar cuáles áreas del saber el niño no ha alcanzado su nivel y por eso se trabajan las pruebas. Nunca es una parte ya articular como maestro o como director de una escuela, puedo decir que siempre he incentivado para eso, el carácter científico para determinar qué contenido está flojo en sentido más comprensivo, qué contenido está fuerte y qué contenido hay que replantearse y hacer una retroalimentación sobre eso. Bien, esa es la parte interesante de todo esto. Dice, para la promoción de los alumnos de nivel básico, vamos a tratar esa parte. Los estudiantes que no hayan acumulado el 80%, ya esa parte sobre lo que es el sistema de evaluación lo vamos a tratar en otro momento. Dice, para trabajar la división territorial, el recurso a utilizar es globo terráqueo, mapa político, mapa físico, mapa de línea. El mapa político, porque la división territorial, eso se cae. Es una pregunta aquí interesante. Miren, muchachos, vemos que está mucho enfocado en lo que es el área de ciencias sociales, porque el examen fue básico en sentido general, pero siempre estos conocimientos son buenos. Recuerda que el maestro, hay una parte de conocimiento general sobre el currículo y sobre lo que tiene que ver con la planificación y todos los elementos curriculares del sistema educativo dominicano. Quizá ustedes digan, no, porque yo soy de matemáticas, yo soy de ciencias naturales, no tengo que conocer ciertos elementos, hay que conocerlo todo, Se lo digo por experiencia propia. Estos conocimientos siempre nos ayudan a tener una noción de otra respuesta. Si en el salón de clase hay un niño que se pelea constantemente y causa indisciplina en el aula, ¿qué haría ante esta situación? Una situación aquí, lo que tiene que ver. Dice, lo mandaría a su casa y mandaría a buscar a sus padres. Eso es una técnica violatoria a un principio, que no se puede apartar el niño y le están violentando un derecho. No es esa la respuesta. Lo transfiere al orientador para que le dé atención. Enviar al director. Le asignaría responsabilidad dándole seguimiento y atención individual. Esa debe ser la respuesta correcta. ¿Por qué no puede ser enviarlo al director? No. Usted es una persona que debe manejar conflicto en el aula. La persona primero, recuerden que la situación tiene un orden lógico en las escuelas. El aula, usted es la persona que dirige su aula de clase. Los conflictos, cuando son momentáneos, tiene que resolverlo el maestro. Cuando eso ya pasa a ser una repetición y usted tiene un diagnóstico que el muchacho puede estar afectado por una condición ya familiar que no está rindiendo, entonces hay que trabajarlo al Departamento de Orientación y Psicología. Departamento de Orientación y Psicología, si ve necesario que el problema persiste y tiene que comunicárselo a la familia, ¿verdad que sí? Después de eso, siempre el psicólogo va a trabajar, el orientador, con un informe al director para que sepa lo que se está haciendo en el aula. Esa es la cronología
Y esa es la lógica que debe llevar, ¿eh? Siempre el maestro, en su primera instancia, debe trabajar los problemas que suceden en el aula. Si son repetitivos y entiende que ya se salen de las manos, tiene que transferirlo al departamento de psicología y orientación. Si la orientación y psicología entiende que es un tema que ya debe tratarlo con la familia y luego también comunicarle al director, lo hace, pero nunca deben pasar un estamento o una estancia. Es decir, no, déjenme enviarlo al director directamente. No, espera. Si hay un departamento de orientación y psicología, esos casos que ameritan, estamos hablando de situaciones no de emergencia, porque todo tiene un orden cronológico. Estamos hablando de situaciones de rendimiento, situaciones de indisciplina, pero de indisciplina con un carácter de situaciones que de un orden, porque si es una indisciplina que ya afecta de manera toda la escuela, eso hay que comunicarlo a los departamentos para tomar medidas rápidas. Estamos hablando de una secuencia lógica de un problema que sucede en el aula. Bien. Dice, los contenidos de la planificación escolar deben ser seleccionados del currículo. Siempre, todo lo que tiene que ver con planificación debe ser seleccionado del currículo, ¿eh? No cosa inventada, sino el currículo dominicano es que establece la forma de planificar los contenidos, establece los indicadores de logro que vamos a lograr. Entonces, todo lo de planificación tiene que estar sustentado en el currículo dominicano. Tiene que ser así. Ese es el orden, ¿eh? La planificación, currículo dominicano. Todo eso. Ah, no, porque este contenido, sí, hay una parte del currículo que siempre nosotros la traemos a colación, la traemos a mencionar. El currículo es flexible, participativo y abierto. ¿Qué implica ser participativo? Que se pueden introducir cambios que sugieran acorde a la necesidad del momento. Entonces, abierto, es decir, que soporta esos cambios. Porque el currículo dominicano depende de la forma que va evolucionando la sociedad. Entonces tiene que readaptarse. Por eso siempre no tenemos un currículo adaptado al estudiante dominicano, siempre lo hemos dicho. Entonces lo que ha hecho el MINER, el Ministerio de Educación, es adaptar ese currículo a necesidades sociales del estudiante dominicano. Entonces esa es la parte interesante aquí. A eso se refiere que el currículo tiene 3 características básicas que son abiertos, participativos y flexibles para ser introducido cambio a la mejora del estudiante, que la calidad educativa vaya acorde a los tiempos de ahora y que el estudiante reciba un aprendizaje significativo. Esa es la parte interesante de todo esto. El maestro apoya al centro al cumplir con su misión cuando, obviamente a realizar su labor apegado a los principios de la filosofía del centro. Esas son cosas que se caen de la mano. Ya nosotros sabemos sobre eso. La evaluación que facilita la corrección de fallas detectadas durante el proceso de enseñanza, aprendizaje y ofrece retroalimentación a lo que interviene en el mismo, se denomina formativa, acumulativa, diagnóstica o sumativa. Formativa. Ese tipo de evaluación que están ahí es recomendable que ustedes lo busquen en qué consiste cada uno. La diagnóstica es el primer momento, es el diagnóstico. ¿Qué sabe el alumno? ¿Con qué cuenta el alumno? ¿Qué trae de ese conocimiento? Ese es un diagnóstico a través de unos saberes previos. Y esa es la evaluación diagnóstica. Luego, lo que es la formativa, que se establece a través de la construcción de esos conocimientos. Que el niño muestra actitud de dominio. Luego hay una que es la sumativa de todo eso, que es la final, cuando ya el niño puede aplicar todo lo que aprendió, ya eso es sumativo. Bien, pero ustedes lo buscan, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes acciones del o la maestro contribuye al desarrollo del autocontrol y la disciplina del niño? Dice aquí,
no presentarse atención para que no se sienta supervisado, esa no puede ser, enviar al niño o a la niña para molestar o jugar, ofrecer oportunidad o tomar decisiones respecto a sus acciones, esa es la respuesta correcta. Llamar a la atención en presencia de su compañero y compañera. Vemos lo que es la disciplina funcional aquí. La disciplina funcional no es la que está basada en el miedo, sino la que está basada en el respeto, donde el alumno reconoce que cometió una falta y puede construir y puede restablecer lo que hizo. Es que una autorreflexión de la conducta del niño. Muchas veces nosotros como maestros cometemos el error que el niño no tiene miedo a nosotros y eso no es, hay disciplina, pero no una disciplina funcional. La disciplina funcional tiene que ver que aunque yo no esté, la disciplina siga funcionando. Los preceptos de disciplina sigan funcionando. Y eso es lo que debemos nosotros aspirar como maestros, que la disciplina sea funcional, no una disciplina en base al miedo, en base a si te mueve, te quito 5 puntos, como nos acostumbramos. Eso no es un tipo de disciplina. El tipo de disciplina funcional es que el niño reconoce las acciones y la mejora. Y entiende su rol como estudiante, respeta los derechos y respeta los deberes. Por eso es muy recomendable que las normas del curso no le establezca el maestro. Muchas veces, no, mira, las normas del curso son estas, pero ¿quién hizo esa norma del curso? ¿Quién hizo esa regla del curso? No, esa regla no se hizo sin la participación de nosotros. No es lo mismo que usted le pregunte, vamos a formular las reglas básicas del juego. Bien, las reglas básicas del juego son esta y esta y esta. Aquí no se puede comer dentro del aula. ¿Quién determinó eso? Lo determinaron ustedes. O sea, eso es tomar en cuenta la participación y la autorreflexión del alumno. Vamos a dejarlo aquí. El contenido, Winston, puede detener la grabación.